Siguiendo con la programación, daremos entonces inicio al ciclo de conferencias. El día de hoy estaremos con la doctora Lourdes Ortega, médico fisiatra. Lo primero que quiero es recordarles apagar sus cámaras. Bueno, ya todos están silenciados y sus preguntas las pueden ir haciendo, ir escribiendo en el chat de la sala para que al final de la conferencia la doctora Lourdes pueda responderlas. Serán leídas y la doctora Lourdes las irá respondiendo una a una. Como les había mencionado, en esta ocasión iniciará la doctora Lourdes Ortega, médico fisiatra. El tema a tratar será manejo conservador de las lesiones del manguito rotador. ¿Qué nos dice la medicina basada en la evidencia? La doctora Lourdes Ortega Monasterio es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 1993. Médico fisiatra egresado de la Universidad Central de Venezuela, Escuela Dr. JJ Arbelo, año 1998. Médico director de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Metropolitano en Maturín. Médico fisiatra de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Clínica Victoria en Maturín. Médico fisiatra de la Unidad de Rehabilitación Centro Real Ryder de Best, Maturín. Docente del posgrado de traumatología del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar, Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. Docente del posgrado de cirugía de columna del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar, Udo Monagas. Docente del posgrado de anestesiología del Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar en Monagas. Bienvenida, doctora. Puede compartir su pantalla. No se escucha, doctora. Ahora sí, correcto. Okay. Ahorita sí, pero está inhabilitado la función de compartir la pantalla. Ahora sí, doctora. Correcto. Avísame entonces si si se ve. Yo la estoy viendo. Ok. En el chat. En el chat, ya me escuchan. Sí se me escucha y se ve la pantalla. Sí, correcto. Pues bien, bueno, buenas tardes a todos. Feliz también de estar aquí. Quiero comenzar dándole las gracias al comité organizador del evento, al doctor José Marín en forma particular, por darme esta oportunidad de reencontrarme con mi capítulo. Tengo que decir que es mi capítulo, el capítulo Nor-Sur Oriental. Razones, digamos, distintas, familiares, me tuvieron un poco alejada de la actividad académica por un tiempo, pero realmente siempre me he mantenido muy pendiente, celebrando no solamente la unión, la solidaridad entre todos ustedes, sino el verlo siempre muy activo desde el punto de vista académico es algo que me llena de muchísimo orgullo y quiero aprovechar para felicitarlos en forma particular. José me decía que necesitaba medicina basada en evidencia en lo que corresponde al manejo conservador de las lesiones del manguito rotador. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué seguir revisando el hombro como entidad nosológica? La razón tiene que ver con la incidencia de este problema, ¿verdad? El dolor del hombro es un problema muy frecuente en nuestras consultas. Se dice que 1 de cada 3 personas tienen dolor de hombro en algún momento de su vida y es la tercera razón por la que nos visitan a quienes hacemos trabajo en dolor musculoesquelético precedido solo por las algias de columna vertebral.
Pero si bien es cierto que la incidencia es un problema, la recurrencia también es un problema. Se estima que la mitad de las personas que tienen dolor de hombro van a seguir sintomáticos los próximos 6 meses. Y ese porcentaje puede llegar a ser tan importante como un 14% a los 2 años clínica. Razón por la que obviamente está más que justificado que debemos optimizar nuestras estrategias de manejo de estos pacientes. En esos países donde se hace estadística médica, se comprueba los altos costos en atención, no solamente en consultas, en tratamientos, en cirugías, en relación al dolor del hombro. Y es que el dolor del hombro genera una importante discapacidad porque compromete fundamentalmente actividades de vida diaria. Actividades como el sueño, actividades como las actividades básicas de se ven afectadas en forma muy importante cuando una persona sufre dolor de hombro por cualquiera de las causas, de forma tal que entendemos la necesidad de seguir haciendo estas aproximaciones y estas actualizaciones para que nuestras herramientas sean las más efectivas a la hora de abordar estos pacientes. Tal cual la columna vertebral, el hombro no es una articulación sencilla, es un complejo articular formado por 4 articulaciones íntimamente relacionadas, ¿verdad? La articulación esternoclavicular, la acromioclavicular, la glenohumeral, la escapulotorácica y la falsa articulación descrita, que es la articulación subdeltoidea, donde incluso algunas de estas articulaciones exhiben un movimiento propio. Y es tan complejo esta sincronía que es capaz de justamente generar no solamente la potencia que necesita un pitcher de grandes ligas para hacer un lanzamiento perfecto, sino que esta biomecánica debe estar perfectamente sincronizada para garantizar el movimiento fino de un trabajador manual que necesita que el segmento proximal de esa cadena cinética funcione en forma adecuada. Ahora bien, en medicina basada en la evidencia, sabemos que la investigación clínica se hace sobre pacientes y que en función del tipo de estudio, nos pasearemos desde estudios como los reportes de casos con evidencia débil hasta los grandes estudios de revisión o metaanálisis, que generalmente son hechos por expertos. El grupo de Cochrane es apenas uno de los grupos que hace este tipo de revisiones de los ensayos clínicos. ¿Con qué objetivo se hace eso? Bueno, fundamentalmente las revisiones tienen como objetivo, luego de hacer comparaciones, poder establecer recomendaciones para ser efectivamente aplicadas a esos mismos pacientes. Entonces, el fundamento de la medicina basada en la evidencia es la comparación y la comparación de herramientas que tengan homogeneidad para nosotros poder hacer conclusiones. Ese es el fundamento y es allí donde comenzamos nosotros a presentar dificultades con nuestras herramientas. Aquí les muestro, disculpen, aquí les muestro en esta publicación del año 2021, ¿ok? Es muy frecuente que cuando nosotros revisamos el objeto de estudio, nuestro objeto de estudio que es el manguito rotador, empezando solamente por lo que es la definición anatómica, encontramos cómo algunas series incluyen los 4 músculos como son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Sin embargo, algunos autores, como lo ven aquí, incluyen a la porción larga del bíceps entre este grupo muscular. Y ya nosotros sabemos que este personaje es capaz de generar patología por sí solo, de forma tal que ya el objeto anatómico no termina de ser homogéneamente, o digamos, a estar definido en forma homogénea en todos los trabajos. Así como lo es la anatomía, también lo es la patología. Para el año 2019 se estableció un consenso donde se propuso utilizar como sinónimos los términos, ¿verdad? Pinzamiento, síndrome de dolor subacromial, síndrome de dolor del hombro relacionado con el manguito rotador. Y encontramos en esta publicación del año 2020 del grupo de Cochrane que como enfermedad del manguito rotador se incluyen una cantidad de entidades nosológicas.
Y la característica entonces, cuando se hacen los estudios, es que no existe uniformidad de cómo estas condiciones son etiquetadas y definidas. Entonces, cuando hablamos de la patología que queremos estudiar en forma particular de la enfermedad del manguito rotador, encontramos ausencia de estandarización. Eso complica un poco la cosa a la hora de hacer las valoraciones. Entonces, como enfermedad de manguito rotador, vamos a encontrar en la literatura una variabilidad que va desde el síndrome del pinzamiento, la tendinopatía o tendinitis del manguito rotador. Vamos a encontrar también los desgarros parciales o totales del manguito rotador. Algunas series incluyen a la tendinitis calcificante e incluso a la bursitis subacromial. Acuerdos sí hay en relación a los mecanismos de la lesión. Se sabe, se ha establecido que las lesiones agudas son aquellas generalmente provocadas por el trauma directo y que se ven en pacientes jóvenes. Estas lesiones quedan fuera de todas estas revisiones que vamos a hacer a partir de ahora, ¿verdad? Que se basan fundamentalmente en esa lesión crónica degenerativa secundaria a pinzamiento, ¿ok? ¿Qué es esta lesión? Que generalmente explica el 30% de la patología del hombro, que compromete casi la mitad de la población general, que aumenta con la edad y cuyos síntomas varían desde una molestia muy leve hasta un severo disconfort y compromiso en las actividades de la vida diaria. Desde el punto de vista etiológico, se han propuesto factores intrínsecos y extrínsecos para explicar esta patología, ¿verdad? Entre los intrínsecos, la lesión, la degeneración propia del tenocito y de la fibra de colágeno, infiltración grasa, así como la disminución de la capacidad regenerativa del tejido, fundamentalmente secundario a que esto es una zona de poco riego sanguíneo, han sido, ¿verdad?, los mecanismos propuestos como factores intrínsecos en explicar la génesis de la lesión del manguito rotador. Por otro lado, entre los factores extrínsecos tenemos, ¿ok? No solamente la forma del acromion que inicialmente fue propuesta años como el mecanismo principal que generaba pinzamiento, sino que hoy en día ya el compromiso funcional secundario a trastornos en la biomecánica de la escápula o del ritmo escapular, así como todo aquello que es secundario o que es generado por la alteración biomecánica de la cinemática glenohumeral es capaz en forma secundaria de generar pinzamiento de esa estructura muscular que se encuentra metida en este espacio y comprometida entre el acromio, la coracoides y la cabeza del útero. Cuando comenzamos a ver medicina basada en evidencia, tratando de identificar factores de riesgo, tenemos que está claramente establecido que entre los factores intrínsecos destaca la edad, por encima de los 50 años es un claro factor de riesgo para hacer enfermedad del manguito rotador, así como la diabetes. Y entre los factores extrínsecos se tiene que la actividad por encima de los 90 grados de pinzamiento pues es capaz de generar pinzamiento, es decir, la actividad por encima de los 90 grados de trabajo. No hay consenso en saber qué fue primero, si es primero la degeneración tendinosa o esa degeneración tendinosa es producto de la sobrecarga y el sobreuso. Pero estos factores se han establecido y han vencido el rigor de la ciencia como factores de riesgo claros para desarrollar patología del manguito rotador. En relación a la intensidad del dolor, se ha dicho que está asociada al género, es más frecuente en mujeres, asociada a degeneración grasa importante y las rupturas masivas pueden generar por alteración biomecánica de la dinámica del hombro, daño condral y osteoartritis dolorosa, lo que se traduce en mayor intensidad del dolor. ¿Por qué el tratamiento conservador? ¿Por qué insistir en el tratamiento conservador? Bueno, comienzo diciéndoles lo siguiente. El advenimiento de técnicas diagnósticas altamente sensibles, como lo es la resonancia magnética nuclear y la ecografía, ya nos han enseñado con el disco intervertebral, con el menisco en la rodilla, ¿verdad? Que cambios evidenciados en estos estudios no necesariamente traducen ni enfermedad
ni severidad de los síntomas, razón por la que debemos ser muy cautelosos a la hora de interpretar nuestros estudios. En este metaanálisis publicado en el año 2021, este autor reporta que cerca del 86% de pitchers profesionales de béisbol asintomáticos tenían patología de manguito rotador diagnosticada por resonancia magnética nuclear. 96% de hombres asintomáticos, no pacientes, personas asintomáticas son capaces de describir o presentar anormalidades que van desde el engrosamiento tendinoso hasta rupturas del manguito rotador sin tener síntomas. Y todos nosotros, probablemente muchos de nosotros, hemos vivido la experiencia en una radiografía de tórax de visualizar alguna calcificación tendinosa sin que el paciente tenga, en el hombro, me refiero al hombro, sin que el paciente tenga ninguna clínica. Y eso se ha reportado en cerca del 7.5% de los adultos asintomáticos. Entonces, la asociación entre patología y dolor es absolutamente contradictoria. Como les decía anteriormente, la prevalencia de anomalías asintomáticas es alta, puede llegar a ser del 27% en personas menores de 50 años. Pero fíjense qué interesante, casi la mitad de los sujetos mayores de 80 años van a presentar alteración imagenológica sin ningún síntoma. De estos pacientes asintomáticos, la mitad permanece asintomática y la ruptura, y no hay ruptura, digamos, no hay progresión en el diámetro de la ruptura. La otra mitad de los casos, ¿verdad? Esas rupturas asintomáticas pueden hacer síntomas, pero no necesariamente el desgarro en sí mismo puede explicar la clínica. Las personas con rupturas, ¿verdad? Se dice que sufren más dolor en comparación a las personas que no tienen rupturas. Y si las rupturas, y generalmente las rupturas sintomáticas son más grandes en comparación con las rupturas asintomáticas. Pero lo que sí está muy claro es que la gravedad del desgarro no se correlaciona con la gravedad de los síntomas. Y esta lámina quiero que, digamos, siempre la recuerden porque tenemos que ser clínicos primero que todo. No tomamos decisiones por imágenes. No lo hacemos en columna vertebral, no lo hacemos en las lesiones de rodilla. No debemos hacerlo en el hombro y esta es la razón. Una gran cantidad de personas sin síntomas pueden exhibir alteraciones en estudios de imágenes como resonancia magnética nuclear y ecografía. ¿Qué se dice del tratamiento conservador? Bueno, está propuesto para lesiones degenerativas o en rupturas de menos del 50% de espesor total. Los que están en contra de alguna forma del tratamiento conservador dicen que la desventaja es que si la lesión progresa con el tiempo, una lesión que inicialmente podía ser considerada como reparable puede volverse irreparable en el tiempo. Por otro lado, el tratamiento quirúrgico está propuesto para rupturas de espesor parcial y aquellos pacientes que tengan disfunción muy importante, disfunción severa, teniendo la desventaja que el resultado de la cirugía depende de varios factores. La experiencia del cirujano, pues obviamente es uno de los factores a considerar, pero la anatomía de esa lesión, la retracción tendinosa, la infiltración grasa, el tamaño de la ruptura, son todas variables que van a incidir en el éxito del tratamiento quirúrgico. La otra gran desventaja, obviamente, son las complicaciones. La ruptura, la falla en la cicatrización, la capsulitis adhesiva y la infección son las más frecuentes. Y la reruptura es la más frecuente entre las, llegando a alcanzar en algunas series hasta un 57% de rerupturas en los pacientes operados. Y eso es un factor que obviamente tenemos que tener en cuenta. Cuando comparamos entonces tratamiento conservador con quirúrgico, aquí les traigo yo varias revisiones, ¿no? Esta publicada en Cochrane en el año 2019, traté de presentarles un poco los registros y los estudios de los que se derivan las revisiones, ¿ok? ¿Con qué objetivo? Con que veamos que cuando se hace la búsqueda, cuando estos grupos hacen la búsqueda, parten de una gran cantidad de hallazgos, como en este caso se ve
prácticamente 4.000 registros para quedarse con 24 estudios que cumplen los criterios de inclusión. Y en esta revisión en particular de rupturas de manguito rotador hecho por el grupo de Krogen, establecen que la cirugía puede no mejorar el dolor o la función del hombro en comparación con los ejercicios con o sin inyecciones de glucocorticoides. Este otro grupo es el grupo de OrtoEvidencia, es una plataforma de investigación médica, ¿ok? Publica en el año 2021 este trabajo para la cirugía versus la terapia física para las rupturas de manguito rotador. Parten de 623 estudios, llegan a 47, donde se compara reparación y fisioterapia, ¿verdad? Pero ellos se quedan básicamente con 3 estudios que aquí yo presento. Concluyen que los pacientes que se sometieron a reparación quirúrgica demostraron resultados superiores en la escala funcional y en el dolor en comparación con los que recibieron tratamiento de fisioterapia al año de seguimiento. Pero, aclara, la calidad de evidencia de esta conclusión fue calificada como muy baja debido a serios errores de sesgo, inconsistencia e imprecisión. Y traje la tabla fundamentalmente para que le metamos el ojo a lo que es la herramienta de fisioterapia y su, digamos, y su heterogeneidad, porque este grupo parte de un programa de ejercicios llevado en casa y este otro un programa de ejercicios 2 veces a la semana, este otro un programa de ejercicio semanal, de forma tal que esto obviamente no permite una comparación adecuada, y razón por la cual esta conclusión es calificada o tiene la calificación de evidencia de muy baja calidad. En esta otra metaanálisis, otro estudio de revisión, este es publicado también en el año 2021, es muy frecuente, se parten de casi 1.500 estudios o registros para llegar a 5 estudios que cumplen los criterios de inclusión. No se encontraron diferencias significativas entre el grupo quirúrgico y el grupo conservador en términos de esta escala de valoración que fue la que ellos utilizaron. Sin embargo, ellos consiguen una mejor puntuación en la escala analógica visual en los pacientes que fueron operados en el primer año del seguimiento. Sin embargo, a los 2 años no hubo diferencias significativas entre el grupo operado y el grupo no operado. Esta otra revisión, publicada en el British Medical Journal del año 2019, de igual manera comparan enfermedad del manguito rotador, síndrome de dolor subacromial, y someten a los pacientes comparan los resultados de la cirugía de descompresión subacromial con el manejo no quirúrgico, pero con el manejo no quirúrgico, el manejo conservador, ¿verdad? Establecen que la evidencia sugiere que la cirugía no genera mejoría importante ni de dolor, ni de función, ni de calidad de vida al compararla con la cirugía placebo u otras opciones. E incluso destacan el hombro congelado como una consecuencia atribuible al acto quirúrgico. Aquí señalo en rojo lo que me llamó muchísimo la atención de esta revisión, y es la recomendación. Esta guía es capaz de establecer una recomendación fuerte en contra de la cirugía. Termino esta primera parte de esta revisión de tratamiento conservador con quirúrgico con esta metaanálisis publicado en el año 2020, donde nuevamente se confirma el mismo hallazgo: la cirugía de descompresión subacromial no proporciona un beneficio importante en comparación con la cirugía de placebo o el tratamiento con el ejercicio. Ahora bien, pareciera que nos queda claro que tenemos que ofrecer de entrada el tratamiento conservador. A pesar de toda la heterogeneidad que ya estamos viendo, el tratamiento conservador debe ser la primera opción a plantearle al paciente. ¿Y qué es tratamiento conservador en enfermedad de manguito rotador? Pues bueno, el tratamiento conservador traté de resumirlo en estas estrategias, que son básicamente las que conseguimos en la literatura: farmacológico, ejercicio, terapia manual, ondas de choque, electroterapia, ultrasonido, técnicas de aguja como el bloqueo del nervio supraescapular, infiltración esteroidea, ácido hialurónico, PRP y ozono. Estas dos últimas van a ser objeto de revisión y discusión en un próximo encuentro de estas mismas jornadas. Ok, cuando entonces nos metemos ahora a revisar o a someter a medicina basada en evidencia ahora nuestras herramientas, ¿qué conseguimos? El mismo grupo de Cochrane para el año 2016 presenta esta revisión de electroterapia de 3.500 registros
nos quedamos con 48 estudios. Esta revisión, a pesar de que lo hace con baja calidad de evidencia, es capaz de decir que el ultrasonido puede tener un efecto beneficioso frente al placebo en la tendinitis calcificada. Y el láser puede tener beneficio a corto plazo frente al placebo en la enfermedad del manguito rotador. Con la misma baja calidad de evidencia, establecen que la terapia pulsada de campo electromagnético no provoca beneficios frente al placebo y que el ultra, el láser y la terapia de campo electromagnético no genera beneficio adicional si se adiciona a alguna otra forma conocida de terapia física. No hay certeza de que el TEN sea superior al placebo. Este grupo, ¿ok?, establece, al igual que otras revisiones hechas digamos que se hicieron antes de esta publicación, de que las modalidades de electroterapia pueden tener poco o ningún beneficio en el manejo de la enfermedad del manguito rotador. Este trabajo es un trabajo bien interesante. Yo en lo particular recomiendo lo revisen, ¿ok? Es un trabajo publicado un año después, en el año 2017, donde se comparan las distintas estrategias de manejo conservador llamado aquí síndrome de pinzamiento. Y este síndrome de pinzamiento incluye tendinosis del manguito, rupturas y bursitis. ¿Okay? Se valoran 3 aspectos fundamentales: dolor, función y rango de movimiento articular. Se parten de casi 6.000 registros para quedarse con 177 estudios. No se asusten por la tabla, ¿verdad? En la tabla quiero yo básicamente señalarles algunas cosas interesantes. En primer lugar, que este trabajo, como les digo, revisa prácticamente todas las herramientas: inyecciones esteroideas, medicamentos, ejercicio, terapia manual, láser, ultrasonido, terapia de ondas de choque, taping, ácido hialurónico, TENS, cirugía, acupuntura, bloqueos nerviosos, trigger points, plasma rico en plaquetas, masaje, en fin. Como vemos, todas las herramientas prácticamente que existen en la literatura fueron objeto de revisión. Estos autores califican digamos, la evidencia en 3 niveles. Le colocan colores. Como verde se califica a la intervención como una intervención efectiva y la recomendación es categóricamente hacerla. Como roja, la intervención resulta inefectiva y la recomendación es no hacerla. Como naranja, el efecto es incierto. Eso significa que la intervención debe ser monitorizada y que probablemente una intervención alternativa tendrá que ser usada si los resultados no se consiguen. ¿Qué vemos aquí en estas tablas? Todas las intervenciones calificaron para naranja. Ninguna fue francamente inefectiva, pero ninguna tampoco fue francamente efectiva. Es decir, con un nivel de evidencia fuerte. De estas que están aquí, se derivan algunos resultados interesantes que ya yo les voy a explicar. Y de este otro grupo, la mayoría de estos, la evidencia fue insuficiente para decir que sirve o no sirve la herramienta estudiada. Entonces, para dolor y función, ¿qué se consigue? La inyección esteroidea es superior a no hacerla. Si se hace coguiada es más efectiva, que el ejercicio es mejor que no hacerlo para manguito rotador y que el ejercicio específico de la musculatura del manguito rotador es mejor que hacer ejercicio no específico. Para dolor encontraron que la terapia manual fue mejor que no hacerla o hacer terapia manual simulada, que si se adiciona ejercicio con terapia manual el resultado es superior y que esa terapia manual para el dolor tiene efectos inmediatos. Este grupo consigue efectividad del láser en el manejo de dolor cuando lo compara con el láser simulado. Cuando valoran amplitud articular, definitivamente el ejercicio es la herramienta terapéutica que resulta superior frente a todas las demás herramientas de tratamiento en terapia física. ¿Qué dicen? ¿Qué aclaran? La calidad de la evidencia, y por eso están todas en naranja. La calidad de la evidencia fue muy baja para todas las comparaciones debido al alto riesgo de sesgo, la falta de precisión, la falta de consistencia y la heterogeneidad clínica. Y volvemos a las primeras láminas, donde si mi objeto de estudio no es uniforme, difícilmente mis conclusiones van a ser francamente contundentes.
Desde el punto de vista de valoración de dolor y función de AMA, es decir, las tres variables, encontraron que el ultrasonido, el magneto, el TENS, la inyección con ácido hialurónico, la inyección de trigger points, la acupuntura, la terapia de onda corta, mostraron resultados no significativos o significativos con muy poco número de pacientes. Y estos hallazgos coinciden con publicaciones previas en relación al beneficio de estas herramientas para la enfermedad del manguito rotador. ¿Qué implicación práctica tiene esto? Pues bueno, recomiendan el ejercicio como la base del programa del tratamiento conservador. Puede adicionarse terapia manual, láser y taping porque pueden proporcionarle al paciente un beneficio adicional. La cirugía podrá ser considerada una alternativa válida después de tratamientos conservadores fallidos, y se habla de tratamiento fallido cuando el paciente es sometido por lo menos a 12 semanas y a 2 inyecciones subacromiales de esteroides para entonces considerar la cirugía como una opción de tratamiento. Este otro estudio es también un estudio muy interesante, este es más reciente, año 2020, es una revisión de estudios de metaanálisis, ¿ok? Parten de prácticamente 250 registros para quedarse con 16 estudios y tratan de revisar una a una las intervenciones. El ejercicio, que como vemos en estos estudios que ellos revisaron, la evidencia individual es prácticamente alta, moderada a alta. Establece este grupo que la evidencia del ejercicio como una intervención efectiva para dolor de hombro subacromial está aumentando, aunque el tipo de ejercicio, la dosis y la carga no esté aún claramente definida. Para la terapia manual, este grupo, establece que la heterogeneidad de lo que se conoce como terapia manual hace difícil dibujar una conclusión acerca de cuál tipo de terapia manual puede ser de mayor beneficio para estos pacientes. En relación a la inyección de esteroides, establecen que la inyección esteroidea podría ser recomendada con evidencia moderada como tratamiento aislado o adicionándola a un programa de ejercicio físico. Estrategias como el ultrasonido, la terapia de onda de choque y el láser, carecen de evidencia de efectividad y son capaces este grupo de decir que no deben ser usadas para manejar dolor de hombro subacromial. Las conclusiones de este trabajo se las resumo en estos 3 párrafos. La evidencia para el ejercicio como la más importante estrategia para manejar dolor de hombro subacromial está aumentando y fortaleciéndose. La investigación continua es necesaria para identificar si existe una dosis óptima y cuál es el tipo de ejercicio que será recomendado hacer. No es posible en este momento aún afirmar que un programa de ejercicio sea más apropiado que otro. Le dan una fuerte recomendación a la inclusión de la terapia manual como una intervención complementaria al ejercicio. Y otras intervenciones no quirúrgicas comúnmente prescritas, como el ultrasonido, el láser de bajo nivel y la terapia de ondas de choque extracorpóreas, les falta evidencia de efectividad. Quise meterle la lupa a cada una de las herramientas, ¿ok? O por lo menos de algunas de las más frecuentes. Entonces, aquí les presento con la terapia de onda de choque. ¿Qué nos dice Cochrane? Revisión del año 2020, 461 registros para terminar con 32 estudios. Leo textual. Sobre la base actualmente disponibles de baja, moderada calidad de evidencia, nuestra revisión indica pocos beneficios clínicamente importantes de la terapia de onda de choque en comparación con placebo, punción guiada por ultrasonido, TENS, ejercicios supervisados o lavado percutáneo para el tratamiento de la enfermedad del manguito rotador con o sin depósito de calcio. Hacen la salvedad de que existe cierta incertidumbre sobre su seguridad y aclaran, que esa heterogeneidad clínica y los diferentes protocolos en términos de dosis, o sea, frecuencia de disparo, intensidad de disparo, no permiten, esa heterogeneidad es lo que no permite saber si las dosis son las adecuadas o son subterapéuticas, y por esa razón ellos de alguna forma establecen que se subestimen sus posibles beneficios. Lo mismo pasa con la acupuntura.
2020, una revisión que dice que todavía no es posible afirmar si la acupuntura es eficaz y segura, y eso digamos, la razón fundamental es la falta de estandarización desde el punto de vista metodológico, lo que no permite hacer recomendaciones, que es el objetivo final de la medicina basada en la evidencia. Pero no todos son malas noticias. Aquí tenemos un aliado, ¿verdad? El bloqueo del nervio supraescapular. En esta revisión de archivos de medicina física y rehabilitación, publicado en el año 2016, encontramos en este metaanálisis que existe superioridad del bloqueo del nervio supraescapular frente al placebo, incluso a la fisioterapia. Tiene una eficacia similar del bloqueo del nervio supraescapular en comparación con la inyección intraarticular esteroidea en el tratamiento del dolor del hombro. Ellos hacen la recomendación digamos, del apoyo con el ultrasonido para hacer el bloqueo, y se recomienda, hacen la recomendación de incorporarla a la fisioterapia, al programa de ejercicios, para darle continuidad al efecto analgésico que se consigue con el bloqueo del nervio supraescapular. Nuestro caballito de batalla, que es el ejercicio terapéutico. Aquí tienen 85 registros, 8 estudios publicados en el año 2021, donde se confirma que todos los programas de ejercicio fueron efectivos en la tendinopatía del manguito rotador, mejorando el dolor y función del hombro. ¿Okay? En este estudio se compararon ejercicios isométricos, ejercicios concéntricos, excéntricos, como les digo, ejercicios focalizados en la escapulotorácica, ejercicios de la glenohumeral, ejercicios generales. Y no se termina de decir que una forma de ejercicio es mejor que la otra. Hacen una consideración especial en relación a vigilar la carga que se aplica a la hora de prescribir un programa de ejercicio. Estoy terminando prácticamente por donde empecé. En esta publicación del British Medical Journal del 2021, se establece que una limitación importante en la investigación, en la rehabilitación musculoesquelética, tiene que ver con la evaluación de las herramientas utilizadas, de cómo se siguen, de cómo se dosifican, de cómo se implementan en los estudios de investigación, porque eso es lo que va a permitir que los médicos realmente y los investigadores puedan darle el peso específico a la herramienta para poder entonces hacer las recomendaciones. Mientras que esto no lo hagamos, vamos a seguir careciendo de fortaleza, ¿ok?, en nuestras herramientas para poder hacer las recomendaciones pertinentes. Yo termino ya, y para llevar a casa, ¿qué les dejo? Bueno, les dejo que, como todo en medicina, la historia clínica es la base, es el fundamento de nuestro abordaje, ¿ok? Esa historia clínica nos va a permitir individualizar al paciente, la edad, la comorbilidad, las expectativas, ¿verdad? ¿Qué necesita el paciente de su hombro? ¿Qué tanto le demanda a su hombro? Entendiendo que el estudio paraclínico nos va a apoyar, ¿ok? Pero que debemos siempre, como ya lo vimos y creo que quedó claramente establecido, la primera opción de tratamiento debe ser la conservadora. Y dentro de la conservadora, el ejercicio físico deberá ser el tratamiento de primera línea en las enfermedades del manguito rotador, ¿ok? La terapia manual podrá ser considerada segunda línea de tratamiento, adicionándola al ejercicio terapéutico. El bloqueo del nervio supraescapular deberá considerarse como una herramienta útil junto al ejercicio terapéutico. Consideraremos medicar al paciente o inyecciones esteroideas cuando el paciente no pueda, con las herramientas iniciales, adherirse a un adecuado programa de ejercicios. Otras modalidades de fisioterapia no se justifican, deberán ser indicadas sin por lo menos hacer ejercicio terapéutico. Que ese tratamiento conservador debe durar por lo menos 12 semanas para hablar de fracaso, ¿ok? Y que obviamente a la hora de hacer investigación debemos optimizar nuestras estrategias metodológicas para así poder conseguir la contundencia que necesitan nuestras herramientas para hacer las recomendaciones pertinentes. Con esto termino, les muestro
les doy las gracias, les muestro dos fortalezas de nuestra ciudad. Y digo nuestra ciudad porque a pesar de que soy caraqueña, pues ya tengo tantos años en Maturín, que me siento parte de esta historia, de esta cultura, las cuevas del Guácharo y la bellísima, esto es un patrimonio del Estado, la Catedral de Maturín. Pues bueno, aquí esperamos que cuando pase la pandemia nos podamos reunir como en otras oportunidades. Reitero mi gratitud, mi agradecimiento a mi capítulo, ¿ok? Porque así me siento y bueno, quedo abierta. Espero que se haya cumplido el objetivo y quedo abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Lourdes, por su presentación. Excelente revisión, muy completa. Hay algunas preguntas. Bueno, le mandan felicitaciones por su excelente ponencia. Pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Muchas gracias, excelente exposición de la doctora Mónica. Hay una pregunta que hacen: ¿piensa que todo paciente con lesión del manguito rotador debe ir a rehabilitación antes de ir a tratamiento quirúrgico? Lo pienso yo y lo dice la evidencia, ¿ok? Lo pienso yo y lo dice la evidencia. ¿De qué depende la decisión? Depende de la respuesta del paciente, ¿ok? Ya vimos que incluso pacientes que presentan rupturas por imágenes eh, pueden no tener síntomas. Entonces, es nuestro deber ofrecerle el tratamiento conservador al paciente. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, yo he tenido pacientes que consultan por omalgia bilateral secundaria enfermedad del manguito rotador. Cuando valoramos al paciente, uno de los hombros o el hombro más doloroso tiene menos hallazgos en resonancia que el hombro, ¿ok? Que está más doloroso. Es decir, el resultado parece contradictorio. Ok, entonces no existe esa correspondencia. Eso que dice la literatura realmente lo hemos visto. Pacientes que tienen muchísimo dolor y tienen mínimos cambios, pacientes que tienen grandes lesiones, que parecieran lesiones masivas, ¿ok? Y sin embargo no están tan sintomáticos. Eso lo vemos en el hombro, eso lo vemos en la columna a diario. Pacientes que tienen discos enfermos, con pequeñas degeneraciones, pequeñas protrusiones y están muy sintomáticos, y a veces tenemos pacientes extruidos y la clínica digamos, es una clínica, digamos, moderada. Entonces, nuestro deber es ofrecer la herramienta conservadora, siempre, ¿ok? Siempre. Como lo dejé claro, creo que quedó claro, en las lesiones crónicas, degenerativas, la lesión aguda, traumática, tiene un manejo absolutamente distinto. Ok. Le manda muchas felicitaciones el doctor Luis Manuel Díaz. Dice: felicitaciones, doctora Ortega, buena y exhaustiva charla. Solo le hago un aporte que he observado muy comúnmente, es que el paciente presenta una postura inadecuada al dormir sobre el hombro, especialmente cuando se eleva a 90 grados el ángulo de abducción del hombro, sumado a la anamnesis de la forma de trabajo del paciente. Correcto, la historia clínica incluye todo lo que es educación sanitaria. Si nosotros estamos claros en que un factor de riesgo, nos lo dijo en la revisión, la actividad repetida por encima de los 90 grados, ¿ok? Si eso está claro como un factor de riesgo, en mi anamnesis obviamente tengo que interrogar qué hace, cómo duerme, tengo que corregir la postura del paciente al dormir, el gesto del paciente de llevarse las manos atrás al acostarse en la cama, el gesto en el decúbito lateral, tengo que insistir al paciente que el codo siempre tiene que estar por debajo del hombro si el paciente duerme en decúbito lateral, tratar de dormir del lado no doloroso o menos doloroso. Todo eso forma parte de nuestro abordaje y eso es educación sanitaria y eso lo hacemos con todos los pacientes y con todas las patologías, pues eso no es exclusivo del hombro. También me encanta saludarlo, doctor Díaz. Sí, muchas
felicitaciones, la doctora Carol, maravillosa información, la doctora Noris, como siempre, gracias Lourdes, como siempre, excelente, Edimar, excelente material, muy buen resumen, gracias doctora Ortega, la doctora Karen Acevedo, mi agradecimiento y felicitaciones al comité organizador, la doctora Ortega, por su excelente ponencia. Tenemos la doctora Nadine Romero, muchas gracias, excelente presentación, felicitaciones. El doctor Juvenal, excelente ponencia. Hay una pregunta que hacen, ¿qué opina del uso de ondas de choque en tendinitis calcificada del manguito rotador? Ok, bueno, una cosa es lo que yo opine y otra cosa es lo que dice la evidencia. Yo les mostré lo que dice la evidencia, ¿ok? La evidencia dice que no hay estudios concluyentes de su efectividad en lesión de manguito rotador con o sin depósitos de calcio. Sabemos que entre las indicaciones de la onda de choque extracorpórea está la tendinitis calcificada y ciertamente se ha demostrado la resolución o la disolución del depósito de calcio. Eso está descrito, pero no siempre eso se traduce en alivio del paciente. Entonces, es una herramienta, ciertamente es una herramienta que está entre nuestro arsenal terapéutico. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que nosotros tenemos que saber cuál es nuestra fortaleza. Todo lo demás puede complementar el tratamiento. Lo digo en la conclusión, lo dicen los estudios de revisión. No se justifica que yo oferte una herramienta cualquiera, ¿ok? Ultrasonido, por decir algo, terapia de onda de choque, y no oferte ejercicio. Si el ejercicio terapéutico es de las pocas cosas que tiene evidencia, entonces no se justifica que yo comience ofreciendo una herramienta que medicina basada en evidencia me dice que no tiene la fortaleza, tenga o no tenga calcificación el tendón del supraespinoso, es decir, que sea una tendinitis calcificada o no. Se los acabo de presentar y busqué específicamente terapia de ondas de choque porque la terapia de ondas de choque es objeto aún de mucha controversia, sobre todo en el hombro, por los efectos colaterales. Hay escuelas que contraindican su uso por el riesgo de generar necrosis vascular de cabeza del húmero. ¿Ok? Entonces, a pesar, y eso lo busqué en forma particular en este estudio de Cochrane, ¿ok? A pesar de que pudiera estar descrita la necrosis vascular, no es un efecto colateral reportado. Básicamente se reporta dolor, hematoma y algo de sangrado, fue lo que vi como efectos colaterales más frecuentes en el uso de la terapia de ondas de choque. Pero tiene que quedar claro que yo la puedo ofrecer, pero la ofreceré como alternativa junto a lo que sí aprendí que funciona. Y lo que sí aprendí que funciona en primera línea es el ejercicio. Muy bien. Es frecuente observar en la práctica inmovilización de hombro hasta mejorar el dolor. ¿Qué nos dice al respecto, con respecto a su revisión, digamos? Ok, realmente eso no está descrito en ninguna parte, ¿ok? Fíjense, yo les voy a hablar de mi experiencia, ¿ok? Que ya no es evidencia, es mi experiencia. No está descrito en ninguna parte la inmovilización del hombro como una estrategia, pero realmente vemos a los pacientes o nos llegan los pacientes inmovilizados. ¿Qué les digo al respecto? En lo que yo he visto, la clínica de dolor más aparatosa de dolor de hombro por enfermedad del manguito rotador lo hace la tendinitis calcificada. El paciente puede estar hoy muy bien, mañana amanece con un dolor terrible que no logra movilizar el brazo. Si se presenta el dolor en el hombro izquierdo, el paciente corre a la emergencia pensando que tiene un cuadro isquémico, ¿ok? Entonces, es la única condición en la que yo he visto digamos, dolor abrupto, severo y sumamente intenso. Y sin embargo, en ese contexto no se justifica la inmovilización. Los pacientes inmovilizados hacen capsulitis adhesiva muy tempranamente.
Ya el paciente con dolor crónico, y ese es el beneficio del ejercicio como herramienta. Nos los dijeron todas las revisiones. El ejercicio es la única estrategia que logra recuperación de rango de movilidad articular. ¿Ok? Entonces, por dolor crónico o por dolor agudo, abrupto, ¿ok? Realmente no se recomienda utilizar la inmovilización, el advenimiento de las técnicas artroscópicas, quirúrgicas. Justamente lo que buscan es que el paciente sea movilizado precozmente, porque el hombro, por su complejidad anatómica, tiene alto riesgo de desarrollar capsulitis adhesiva. Entonces, pues no recomendamos la utilización de inmovilizadores. Ok, en ese mismo orden de idea, doctora, siendo el ejercicio la principal herramienta para el tratamiento conservador, ¿cuáles ejercicios son los recomendados de acuerdo a su experiencia? Ok, entonces les voy a hablar de la experiencia, porque ya vimos que la evidencia no dice que uno funcione sobre otro. Nuestros pacientes, digamos, los manejamos con una combinación de ejercicios de la musculatura propia del manguito, ¿verdad? Vamos desde la isometría al estiramiento, pero hacemos énfasis fundamental en la musculatura periescapular, ¿ok? Entonces, una de las cosas que acompaña a la enfermedad del manguito rotador, lo dije en la charla, es la disquinesia, ¿ok? Se pierde un poco esa sincronía de la movilidad de la escápula torácica. Entonces, desde etapas tempranas, el paciente lo sometemos a fortalecimiento. Obviamente, dependiendo del grado de dolor del paciente, siempre empezamos con isometría, ¿verdad? Pero músculos como trapecio inferior, serrato anterior, tienen que ser estimulados tempranamente para lograr descender la escápula y, digamos, establecer o restablecer la sincronía de la escápula humeral, perdón, la escápula torácica y la glenohumeral. Entonces, nuestro programa de ejercicio, ¿verdad? Es un programa de ejercicio donde se combina todo, una musculatura del manguito rotador, musculatura del core, musculatura de la cintura escapular, ¿ok? Y progresivamente pasamos de isometría a isotónicos y, bueno, por supuesto, poco a poco vamos haciendo entrenamiento aeróbico, etcétera, en la que el paciente se recupera. Si el paciente está muy agudo, lo dije en la conclusión, si el paciente está muy agudo y como yo soy médico, fisiatra, tengo herramientas farmacológicas, tengo mi bloqueo del nervio, ¿ok? E incluso está aprobada y recomendada la inyección esteroidea subacromial como herramienta, digamos, de apoyo para poder ir llevando al paciente a adherirse al programa de ejercicio. Muy bien, muchas felicitaciones. El doctor Salvador Núñez, excelente revisión. Doctora Lourdes, el doctor Adelis Hernández, felicitaciones, excelente revisión. Así debe ser nuestra práctica médica basada en evidencia. La doctora Marilis Azuaje pregunta, paciente postoperada con ruptura posterior del supraespinoso, ¿recomienda bloqueo del subescapular? Del subescapular. Los bloqueos que están descritos son el bloqueo del nervio supraescapular, ¿ok? Y supraescapular. El supraescapular y el bloqueo del nervio circunflejo también se hace, ¿ok? Fíjense, el manejo del paciente operado, ahí tenemos que irnos con calma, ¿ok? El manejo del dolor en el postoperatorio, no empezamos de entrada en un postoperatorio inmediato haciendo bloqueos. Realmente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque un paciente operado en etapa aguda, y cuando les digo aguda es que los pacientes nos llegan a los 15 días. ¿Ok? Los pacientes que se les hace, por ejemplo, capsulotomía artroscópica y por una capsulitis adhesiva llegan a las 24 horas, a las 12 horas de operado.
Pero los pacientes con reparación de manguito rotador generalmente llegan entre los 15 días y las 3 semanas. En un postoperatorio inmediato, en cualquier articulación, ¿ok? Nosotros tenemos que saber interpretar el dolor. El dolor puede, en un postoperatorio inmediato o mediato temprano, ser secundario a alguna complicación propia del acto quirúrgico, ¿ok? Entonces, la infección siempre digamos, es una situación que tenemos que estar pendientes de considerar y por eso tratamos de ir como con respeto para que no se, digamos, no se le adjudique a una intervención con una aguja algún proceso que tenga otro origen, ¿no? Entonces, de entrada no lo hacemos, damos el chance al paciente a manejar el postoperatorio, lo apoyamos farmacológicamente y ya pasado un tiempo, cuando les digo un tiempo es que generalmente quinta semana, solamente si el paciente está muy adolorido, hacemos el bloqueo. Pero en las primeras de cambios generalmente no lo hacemos. Y no lo hacemos por lo que les digo, ¿ok? Todo paciente de cualquier, digamos, operado de cualquier articulación, de cualquier segmento del cuerpo, el dolor puede ser un signo de alarma. Y en un postoperatorio inmediato o mediato, digamos, temprano, un dolor que no mejore con medidas básicas, ¿ok? Que sea un dolor intratable, tenemos que sospechar de una complicación propia del acto quirúrgico. Doctora, es frecuente satanizar el uso del ultrasonido en la patología de hombro. ¿Qué opina en que las patologías podría ser útil y cuándo no? Bueno, tocaron una tecla para mí importante, ¿no? Porque yo soy de las que soy ultrasonido fóbica. Primero por lo que ya leímos. La evidencia no acompaña, ¿ok? La evidencia no acompaña, y en lo personal, voy a decir que esto es en lo personal, yo vengo de una escuela calor fóbica con el hombro. Por mis revisiones, por mi experiencia, yo evito usar calor, lo asocio a riesgo de capsulitis adhesiva, entonces yo no utilizo ninguna forma de calor en mis pacientes, mis terapeutas, no recomiendo utilizar calor en los pacientes con patología del hombro. El paciente va muy bien con frío, con crioterapia, ¿ok? Y con electroanalgesia. Esas son fundamentalmente son las dos modalidades de medios físicos que utilizamos. Pero en lo personal, la primera razón es porque yo me he leído esta literatura y no consigo en ninguna parte, excepto una que vieron por allí, que sugiere con bajo nivel de evidencia utilizar el ultrasonido de tendinitis calcificada. De resto, no se justifica, no ha demostrado ser mejor que placebo. Y como les digo, vengo de una escuela calorfóbica donde no utilizo calor en el hombro. Muy bien, continúan las felicitaciones de la doctora Alice Barrios, el doctor Luis Díaz, la doctora Nelly Guaregua, la doctora Lida Domínguez, la doctora Manzano, excelente actividad, felicidades doctora Lourdes, muy buena revisión, felicitaciones a la doctora Gleri, comité organizador. El doctor Luis Díaz pregunta, hace comentario, sería interesante revisar sobre la necrosis avascular y las ondas de choque extracorpóreas en vista de que uno de sus principios es su mecanotraducción biológica, es la angiogénesis. Sí, justamente. Eso es uno de los mecanismos propuestos, ¿verdad? Es medicina reparativa, es reparación biológica lo que se busca. Les dije que en esta revisión de Cochrane, y traté de ubicar los efectos colaterales indeseables, porque ellos mismos dicen, la conclusión, se lo señalé con negritas, que digamos, pueden haber efectos colaterales que nos pongan, digamos, en cierto, que tengamos cuidado con los efectos colaterales. Cuando revisé el artículo, le metí la lupa a los efectos colaterales frecuentes y a pesar de que ellos dicen que está descrita la necrosis vascular de la cabeza del húmero,
no lo vieron como efecto colateral. No lo vieron como efecto colateral. Los efectos colaterales más frecuentemente que consiguieron fue el sangrado, el hematoma y el dolor severo. ¿Ok? Pero no vieron necrosis avascular de la cabeza. Obviamente queremos buscar y debemos buscar, pues porque hay corrientes que contraindican. Y cuando les digo corrientes son digamos, corrientes de traumatología que contraindican, que no les gusta utilizar la onda de choque extracorpórea en el hombro, fundamentalmente por eso, por el temido riesgo de la necrosis avascular. Muy bien, continúan las felicitaciones. Caso muy particular, el que acaba de comentar la doctora Lourdes, atentos con artropatía por depósito de cristales de hidroxiapatita. La doctora María Leal le da su, o sea, le indica que excelente ponencia. El doctor Samuel Abó, ¿cuál es la evolución natural de la enfermedad del manguito rotador, sabiendo que la mayoría de los lumbagos, dice, debe ser que el diccionario cambió la palabra, alivian por sí solos, o los síntomas alivian por sí solos en 12 semanas, evitando las actividades que pueden generar dolor? Ay, doctor. Ay, doctor. Ok, la historia Bueno, yo le natural. aperturé el micrófono al doctor. Hola, buenas tardes a todos, Hágame, buenas doctor. noches, excelente ponencia la de la doctora Ortega, como siempre muy capaz, muy brillante. La pregunta concreta es, así como sabemos que los lumbagos, y no fue error, fue escrito por mí, si los dejamos evolucionar naturalmente, en los casos de la lumbalgia aguda, la mayoría van a evolucionar hacia una mejoría total, independientemente de lo que se haga en no más de 3 meses. Eso sucede con el lumbago, eso sucede con lo que llaman la evolución natural de la enfermedad. ¿Encontró la doctora Ortega alguna literatura que diga qué pasa si no hacemos nada? Si no simplemente le decimos a la persona, evita las actividades del hombro por encima de los 90 grados, haz un régimen de ejercicios en tu casa que incluya tal o cual régimen de ejercicios. Si quieres usar algún medicamento, algún agente físico, ¿en cuánto tiempo van a mejorar estos pacientes? ¿Y qué porcentaje de los pacientes van a mejorar? Si es que hay algo en la literatura. Yo no recuerdo haber leído recientemente nada. Si yo no recuerdo mal, en un año la mayoría se le habrá quitado el dolor. Eso, doctor, eso yo sí lo he leído, pero solo con la capsulitis adhesiva. La capsulitis adhesiva puede evolucionar en forma espontánea al año, ¿ok? Haciéndole recomendaciones, el paciente incluso, y de hecho a veces vemos pacientes que se agotan de ir al tratamiento, en el servicio de rehabilitación, se mantienen haciendo ejercicios en su casa, toda vez pasan la fase inflamatoria de la capsulitis, ¿ok? Correcto. Es decir, entran a la fase fría y se quedan haciendo su programa de ejercicios en la casa y al año pueden tener recuperación completa de la amplitud articular. De hecho, yo lo he leído y lo he vivido. Tengo un cuento, y si me permite aquí nuestra anfitriona, yo tengo un cuento particular con un paciente que pues siempre estaba muy ocupado, eso hace unos años, estaba muy ocupado y no podía ir al tratamiento, era un gerente de una empresa aquí, y lo cierto es que el señor era un personaje total que estuvo yendo las 2, 3 primeras semanas y yo le hice ese comentario. Le dije, mira, yo he leído esto, si tú no puedes definitivamente venir y ponte a hacer tus ejercicios en la casa. Pasó mucho tiempo, más nunca lo vi. Una vez fui a almorzar con mi esposo y me llegó una botella de vino a la mesa. Y resultó ser, cuando le dije al mesonero, el paciente se paró en unas mesitas por ahí atrás, levantó los dos brazos con amplitud perfecta, me saludó desde allá y luego se acercó y me dijo que había hecho eso que yo le había recomendado, que había hecho sus ejercicios en la casa y se había curado. Eso descrito para la capsulitis adhesiva, doctor.
Para la enfermedad del manguito rotador, pues yo no lo he leído. Lo más que leí fue lo que comenté. Estos pacientes que no tienen síntomas y tienen rupturas pueden comenzar a hacer síntomas, ¿ok? Es decir, pueden tener una degeneración diagnosticada por imagen sin que sea sintomática. Ese paciente puede convertirse en un paciente sintomático. Hay pacientes cuyas lesiones pueden progresar en el tiempo, pero realmente la historia natural del proceso es que la degeneración progrese en el tiempo, porque de hecho la edad es un factor de riesgo, ¿ok? Pero, por supuesto, si nosotros decimos que le indicamos ejercicios a los pacientes para que hagan un programa de ejercicio en la casa, no los estamos dejando evolucionar según la historia natural, estamos haciendo una intervención, ¿ok? Así sea ambulatoria, pues. Entonces, claro, si controlamos los factores de riesgo modificables, la edad no la podemos controlar, el azúcar, la diabetes, porque ya vimos que es un factor de riesgo importante. Y las actividades por encima del plano de la cabeza también lo podemos controlar. Entonces, con educación sanitaria y ejercicios básicos, pudiéramos evitar que ese proceso degenerativo se vuelva sintomático. O una vez resuelto, pueda reaparecer los síntomas, porque si el paciente mantiene el hábito inadecuado de hacer actividad por encima del plano de la cabeza, de llevarse las manos por detrás de la cabeza, de acostarse boca abajo con las manos por encima, ese paciente obviamente puede ser sintomático. Muy buena respuesta. Gracias. Gracias a usted, doctor. Continuando con la temática del ultrasonido, doctora, ¿pudiera utilizarse la modalidad pulsada para evitar el efecto térmico y la modalidad continua en la fase retráctil de la capsulitis adhesiva? Vuelvo a decir que yo no puedo darte el apoyo ni por evidencia, porque ya vimos que no se sustenta, ni por experiencia, porque yo no uso ultrasonido. Realmente, o sea, desde el punto de vista, vamos a decir, teórico, pudiera funcionar, como pueden funcionar muchas de nuestras herramientas, pero ni por evidencia ni por experiencia. Ustedes me preguntan a lo mejor de otra cosa, del bloqueo, del ejercicio, de la medicación, en fin, yo puedo decirles, pero yo en lo personal no utilizo ultrasonido. Y la razón es que, como he leído que no funciona, y vuelvo a hacer esta revisión, que, digamos, muchos trabajos leí, pues, y sigue sin tener evidencia, entonces yo no lo utilizo. Muy bien. Siguen felicitándola. Gracias, excelente presentación. La doctora Noris también felicita a la doctora Gleris y al comité organizador, y la doctora Berta Utrera. Felicidades, doctora Lourdes, por su excelente exposición. Hasta ahora no se han hecho más preguntas. Muy bien. Pues si ya nadie más va a continuar haciendo preguntas, damos por culminado estas jornadas. Le agradecemos a la doctora Lourdes por su excelente ponencia, una vez más, por su tiempo, por haber preparado tan excelente material y revisión sobre tan importante tema dentro de nuestra especialidad. A todos los que asistieron a esta primera ponencia de nuestras jornadas del capítulo Nor-Sur-Oriental, muchísimas gracias también por su tiempo. Esperemos que haya sido enriquecedor para todos. Y no me quiero despedir sin antes, pues, dejarle a la doctora Lourdes y al resto del comité, pues, despedirse, y aparte de eso, invitarlos para la próxima semana a conectarse para la siguiente ponencia, que también va a estar muy interesante. Bueno, yo me despido dándome la bienvenida, pues, porque como les dije, muchas situaciones pues me hicieron mantenerme un poquito al margen de la actividad. El año pasado comencé nuevamente
a incorporarme con la sociedad y estamos haciendo un trabajito interesante con los muchachos en relación a la rehabilitación post-COVID. Y pues agradezco a ustedes me permitieran formar parte activa de la academia, del capítulo, y bueno, los felicito. Como les dije, a pesar de no estar activa, formalmente activa, los he seguido muy de cerca y muy contenta de verlos haciendo país, porque pues, es lo que nos queda, lo que estamos aquí. No podemos dejar que el desánimo nos venza. Tenemos que tratar de mantenernos actualizados con las herramientas de las que disponemos, es lo que merecemos, es lo que merecen nuestros pacientes. Y además nos entretenemos estudiando, pues entonces estoy muy agradecida, la verdad es que sí, José, muchas gracias por invitarme, al comité organizador también, y espero, bueno, seguir participando activamente. A todos, doctor Abo, bueno, somos el reflejo de lo que usted ha sido. Es un honor tenerlo entre nosotros y disfrutarlo y seguir aprendiendo de usted y como usted a todos nuestros docentes. Y bueno, y a las generaciones que siguen, que nos siguen, porque viendo esas fotos de Gleris entiendo que el tiempo ha pasado ciertamente, ¿no? Y ya somos de otra generación. Pues bueno, hay que entender que la fisiatría es una hermosa especialidad. Si la entendemos como médicos, no tenemos que luchar contra nadie realmente. No tenemos que luchar contra los fisioterapeutas, ni con los licenciados, ni con los terapeutas ocupacionales, ni con los traumatólogos. Nosotros somos muy valiosos por nuestro abordaje. Yo siempre he hecho un chiste malo, pero voy a aprovechar aquí que estamos entre fisiatras. Yo tengo un amigo muy querido que es cardiólogo, que dice que los fisiatras somos los traumatólogos que piensan. Imagínense, así de grande es el concepto que ese amigo cardiólogo tiene de la fisiatría. Si lo creen los colegas, ¿por qué nosotros no vamos a pensar que somos valiosos si nosotros somos capaces de hacer una valoración maravillosa del paciente? Somos clínicos, tenemos muchas herramientas. La fisioterapia es solo una. Y ahí el fisioterapeuta es nuestro aliado. Y nosotros conociendo de fisioterapia podemos hacer la mejor orientación. Pero tenemos entre una cantidad de herramientas. Tenemos que saber hacer farmacología, tenemos que usar las herramientas invasivas en la medida que la dominemos. Entonces, a estas generaciones que nos siguen, sí es posible hacer buena fisiatría, ok, donde estén. Eso lo ha demostrado el doctor Abo, la doctora Gleris y pues bueno, todos haciendo un poquito, como les digo, país. Reciban un abrazo y mi gratitud. Sigo a la orden para cuando me necesiten. Muchas gracias, doctora. Bueno, una vez más, la semana que viene es el día miércoles 9 de junio. Nos vamos a conectar por esta misma plataforma a la misma hora, a las 6 de la tarde, así que los esperamos. Muchas gracias a todos por su asistencia.